Bien, y vamos a hablar de las PASO. ¿Qué pasó con las PASO? ¿Qué pasó? A ver, con varias definiciones que ayer se tomaron en el Congreso y que trajeron repercusión. Vamos a tratar de analizar primero las PASO, fundamentalmente porque el Senado aprobó y convirtió en ley lo que es la suspensión temporal de lo que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que impulsa el gobierno en una votación que desnudó parte de la fragmentación partidaria, ¿no? Que fue una votación contundente. Bueno, hubo ahí como algunas fragmentaciones e intereses particulares que Aimé Aminahuel, politóloga, nos va a ayudar a entender y a leer un poco, ¿no? Aimé, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Paula, y a todo puntal, ¿cómo están? Bien, bien, gracias siempre por tu predisposición. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué significa que se haya convertido en ley la suspensión temporal de las PASO? Bueno, como vos bien dijiste recién, en primer lugar significa una clara fragmentación política de los bloques, ¿no? Es decir, cuando uno ve que el oficialismo obtiene 43 votos a favor, de los cuales minoritarios son de su propio bloque, que es un bloque chico, y 20 en contra y 6 abstenciones, estamos viendo que un sector importante de la UCR votó junto con el gobierno y se fragmenta el peronismo en esta elección en donde vota vinculado a la Libertad Avanza y al PRO. Y me parece también que, bueno, eso en términos partidarios, ¿no? Pero cuando uno piensa en términos estrictamente institucionales, bueno, significa también un corrimiento del calendario electoral. Entonces, en términos políticos, también significa un corrimiento de las negociaciones partidarias para la confección de las listas, ¿no? Entonces, tiene varios efectos. En términos de efectos políticos inmediatos, es un respiro para el gobierno nacional porque significa que en un momento muy delicado en cuanto a la opinión pública y la libertad avanza como está posicionada en el escenario nacional, y en un momento en el que además estaba negociando con propuesta republicana, estiran, podríamos decir, el calendario electoral por este año para otorgarle unos meses más a las élites partidarias, digo yo, para los acuerdos en la confección de listas. Eso como efectos en el corto plazo, ¿no? Mm. Efectos en el largo plazo por allí, y lo recordaba un profesor de la Universidad de Río Cuarto, un profesor de Derecho, que me parece importante también decirlo, es que antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que es un instrumento institucional que se implementa en otros países del mundo, sin ir más lejos, Estados Unidos tiene primarias abiertas. Mm. Antes de eso en Argentina sucedía que en muchas provincias donde no había tanto control ciudadano sobre los procesos electorales y particularmente sobre las internas partidarias, las élites partidarias o las oligarquías o los sectores muchas veces privilegiados o de poder dentro de los partidos confeccionaban los padrones e incluso llegaban a sacar a sus propios adversarios en las internas partidarias. Sin ir más lejos, este profesor de Derecho recordaba que en una elección intendente en Río Cuarto, el mismo candidato no estaba en el padrón. Este tipo de mañas, podríamos decir, de la política, con las pasos quedó eliminado porque la justicia era la que confeccionaba los padrones electorales y por lo tanto, de alguna manera limitaba este tipo de accionares que estaban en esas zonas de los grises, ¿no? Dentro de la política. Entonces, la democratización partidaria, a mi criterio, había significado un avance muy importante en materia de ampliación de derechos políticos. Digo, más allá de esto que fue un discurso que se impuso mucho y que fue incluso el cierre de esta votación de que significaba, no había cumplido con su rol democratizante, sino que había sido un gasto de dinero. En realidad, si se lo mira desde una mirada muy porteñocéntrica tal vez, probablemente se pueda sostener ese discurso, pero cuando uno observa con mayor profundidad lo que pasaba, por ejemplo, en comicios electorales en algunas provincias, o cómo se terminaban deliberando las listas, sobre todo en provincias del norte, donde había mucho peso de apellidos vinculados a determinados partidos políticos, las PASO habían cumplido un rol democratizante muy, muy claro, y eso también explica en gran medida cómo se llevó adelante la votación, ¿no? Cuando Pero uno una ve, cosa ahí que para acotar, ¿sabes quién votó a favor? Que es muy cordobesa, es Alejandra Vigo. uh -huh, Alejandra Vigo argumentó en consonancia con lo que estás diciendo, además con el déficit fiscal y lo que implica el ahorro de 150.000 millones de pesos y demás, la falta de interés de la sociedad y la falta de uso por parte de los propios partidos políticos. No sé. sí, lo cual, incluso si vos me permitís a mí pensar, y era justo lo que iba a decir, que en gran medida aquellos sectores que se han sostenido en las provincias, por ejemplo en las gobernaciones, a lo largo de todo un periodo, por supuesto que
no quieren una primaria abierta y obligatoria. En aquellas provincias donde se ha implementado, en muchos casos hubieron cambios de gobierno, pero en aquellas provincias donde las élites partidarias tienen abroquelado la definición de listas, lo que termina sucediendo, si vos me preguntás a mí, en muchos casos, es que hay una especie de retroceso en la democratización. ¿En qué sentido? Eh, Habilita ciertos acuerdos, entre comillas, espurios de las élites partidarias y que la ciudadanía tiene menor participación. Después otra cosa que yo por allí discutiría es el tema de si hay un estudio serio sobre la participación de la ciudadanía en las PASO. Eso es un debate, digamos, que me parece que no se han presentado argumentos de estudios verdaderamente empíricos. Pero en términos estrictamente políticos, lo que hace la eliminación de las PASO es habilitarle mayores facilidades a los oficialismos provinciales, y de allí el argumento de Alejandra Vigo, para terminar confeccionando acuerdos con sus aliados partidarios a una costa de lo que quieran o no sus afiliados partidarios. Me parece que ese es el eje de la cuestión. Y detrás bueno, de estos intereses, vos decís, la fragmentación partidaria que se ve con la votación, el que más sale ganando es el gobierno. Pero además, ¿quién más? Bueno, las élites partidarias, ¿como quién? Porque la fragmentación se vio sobre todo en el PJ, ¿no? Sí, por supuesto, de los gobernadores del norte argentinos que están vinculados al peronismo tradicional, pero por supuesto, cuando yo hablaba al principio de élites partidarias o oligarquías partidarias, es un concepto que se usa mucho en teoría política, estamos refiriéndonos a aquellos que ostentan poder económico y poder político en una provincia, ¿no? Y generalmente han sido los oficialismos históricos. Yo siempre digo que cuando uno ve el mapa político de la Argentina, ve que hay pocos cambios en los oficialismos provinciales. En gran medida tiene que ver con el poder económico que acumulan esas élites. Estamos hablando de oligarquías regionales que están vinculadas a los partidos, ¿no? Porque tienen capacidad de tributación. Digo, los gobiernos provinciales son más fuertes, en muchos casos por la reforma de los 90, que los gobiernos municipales. Entonces los gobiernos municipales cambian mucho más de color, pero los provinciales no. Entonces, en ese sentido, claro, sí, por eso el peronismo, yo creo que un sector del peronismo ha apoyado esta eliminación momentánea también, ¿no? Porque temporal, se ha votado sí. por 2025 no se lleven adelante. Aime, no puedo dejar de preguntarte por lo que ocurrió también ayer, y que es la contradicción de la Unión Cívica Radical en esto de impulsar un proyecto y después votar en contra o desempatar, porque faltaba un solo voto, para que no se conforme la comisión investigadora al presidente Javier Milei luego de las estafas denominadas como Libra. Sí, vos sabés que justo lo conversaba con una colega, el tema de la discusión de las PASO, por ejemplo, bueno, tiene sus posicionamientos, ¿no? Vos dijiste Alejandra Vigo, la Unión Cívica Radical tuvo un posicionamiento en algún momento, están, digo, desencontrados los bloques para unificarse porque genera polémica y en otros países es obligatorio, en otros no es obligatorio, bueno, es un tema polémico para conversar en profundidad. Pero en este caso, por ejemplo, bien vos lo decís, la contradicción partidaria, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical, cuyo presidente de bloque, Eduardo Vizchi, había presentado un proyecto para que se conforme la comisión de investigación de un acto que a nivel internacional todavía sigue generando revuelo y que después la misma Unión Cívica Radical vote en contra. Yo digo siempre, hay veces que para qué hacemos análisis político, ¿en qué sentido me refiero? Que hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Acá hay una estafa electoral del posicionamiento que debiera tener un partido para con sus electores, ¿no? Porque la gente que votó la Unión Cívica Radical la votó como un partido con valores determinados, ¿no? Con valores, los que lo definen, cívicos, morales, ¿no? Que fue la historia de génesis de ese partido. Y que sea un partido que, digo, que los mismos dirigentes presenten un proyecto y después voten en contra de ese mismo proyecto, no cabe análisis político, sinceramente, ¿no? Me parece que tiene que ver con otras cuestiones que no se relacionan a la política, sino que se relacionan a los intereses personales de los dirigentes. Y bueno, y ahí vemos que, por ejemplo, otros dirigentes también del peronismo, pero mayoritariamente la Unión Cívica Radical, Cornejo de Mendoza, Valdés de Corrientes, Cedero del Chaco, Puyaro, mandaron a votar a sus diputados en contra de la investigación de este escándalo, que vuelvo a insistir, es un escándalo internacional, lo dije en una radio hace poco, porque está teniendo una escalada impresionante. Por algo el presidente Javier Milei tuvo que viajar a los Estados Unidos a llegar a ciertos acuerdos con algunos sectores, porque la verdad que ha sido realmente Sí, escandaloso. las demandas son multimillonarias en Estados Unidos, hay más de 115 denuncias aquí en la Argentina,
pero parece eso no traducirse en el Congreso, en el Senado, ¿no? Porque, a ver, hay una bajada de línea directamente de los gobernadores que seguramente cuidarán sus arcas, porque dependen de algunas cuestiones que tienen que ver con el dinero que desembolse Nación y acuerdos políticos, y entonces mandaron a votar en contra a aquellos que impulsaron la comisión investigadora. Entonces, es como que no se sostiene en el tiempo, no hay explicación, vos decías no resiste análisis, y entonces, ¿cuál es la otra herramienta? Porque hoy lo escuchaba Martín Lustó, por ejemplo, enojadísimo, el jefe de la Universidad, yo así no puedo, decía, puertas para adentro con su propio partido, ¿no? Es escandaloso. Y entonces, ¿qué queda para hacer como herramienta? Juicio político, y se han iniciado juicio político, han pedido juicio político por cuestiones mucho menores que esta, y quedaba la comisión investigadora como otra de las alternativas un poco más viable y se vota en contra. ¿Qué queda, digo, con la cuestión de credibilidad e imagen en la Argentina? Bueno, claramente que hay acá una problemática que es estructural, ¿no? Que es el descreimiento ya de la ciudadanía, de la clase política. Yo creo que esa es la consecuencia más grave. Pero en términos institucionales, a mí me gustó algo que dijo la abogada Graciela Peñafort. Ella dijo que pedir juicio político es algo un poco irreal en términos fácticos de cantidad de votos, ¿no? Y además, bueno, a él también, yo creo que el presidente todavía está siendo investigado, por lo tanto, corre el principio de inocencia porque estamos en un Estado de Derecho. Por lo tanto, hasta que no finalice la investigación, no podemos hablar de que está condenado, ¿no? Sin embargo, claro, al ser una figura presidencial que ostenta poder, las investigaciones se tornan dificultosas porque sostiene o tiene, digamos, ciertas prerrogativas que no tiene un ciudadano común, ¿no? Pero ella sostiene que en realidad lo que sí tendría que hacer nuestras cámaras legislativas es tratar de eliminar las facultades extraordinarias. ¿Por qué? Dice ella, en términos políticos. Primero, no se necesitan las mayorías agravadas que se necesitan para un juicio político, con lo cual es algo más viable institucionalmente hablando. Y segundo, también, porque si vos tenés un presidente que ha demostrado no tener la mesura suficiente y también tener, por ejemplo, la formación equilibrada o tal vez la toma de decisión equilibrada que requiere estar en ese cargo, otorgarle facultades extraordinarias a alguien que sostuvo que no estaba interiorizado en un proyecto que estafó a millones de personas, claro, incluso extranjeros, es por lo menos cuestionable. Entonces ella sostenía que si quisiéramos cuidar la democracia y la república, esas facultades extraordinarias que además significaban una atrofia presidencial porque le otorga muchos más poderes a la figura presidencial en un esquema republicano, ¿no? Hablando en un esquema republicano, sí, estaría interesante que nuestras cámaras legislativas deroguen ese artículo, vuelvan a rever esa parte del proyecto de la ley base en donde le otorgaban facultades extraordinarias, porque no ha mostrado el presidente la mesura suficiente como para tenerlas, ¿no? Eso es un poco lo que sostenía ella, y yo creo que también, y además porque no se necesitan las mayorías agravadas que requieren otro tipo de acciones en este contexto, ¿no? Y no dejaría también, a mi criterio, acéfalo, y tampoco generaría un vacío de poder, que me parece que es una situación en la que nadie quiere llegar, nadie en la Argentina, ¿no? Ya lo hemos vivido. Aimé, muchas gracias como siempre, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Aimé Aminahuel, politóloga. Vamos a la pausa en Punta la M y ya continuamos con más.